Contexto. Hace tiempo, les pedí tanto en mi Twitter como en mi pestaña de comunidad, que me pasaran álbumes que les gustaría que reseñara, incluso si se trata de artistas o bandas que no conozco, que fueron de hecho la mayoría, para ponerlos en una ruleta al azar y determinar cuál de todos esos discos será el digno merecedor de ser reseñado por alguien que en su vida los ha escuchado, una dinámica curiosa de la cual puede salir algo interesante, pues me permite conocer a más artistas que probablemente. Ok, ya tengo todos los álbumes listos en esta ruleta virtual, acumulando un total de 15. Vamos a girarla. Vamos de nuevo entonces. Genial. Obviamente para hacer esta dinámica, tuve que investigar un poco, escuchándome proyectos alternos del artista, viendo algunas entrevistas y consultando información extra para no hablar desde la ignorancia y que esta reseña sea lo más completa y competente posible. Por lo menos este disco es el primero en su carrera, lo que significa que no hay nada que escuchar antes para entender su universo. Sin embargo, su carrera artística en general está repleta de proyectos y bandas que creo que es importante destacar. Juanson es ese tipo de artista que trabaja más en las sombras, casi no da conciertos, casi no da entrevistas, y no es muy activo en redes sociales salvo en su canal de YouTube donde sube más vlogs personales que música, material de gran valor que muchas veces hablan más que una entrevista, ya que nos permite conocer al artista de primera mano y sin filtros, pero ya llegaremos a eso. No nos precipitemos. ¿Quién es Juanson? Una pregunta legítima, pues antes de ser elegido jamás supe quién era realmente. Creo que un suscriptor me había sugerido hablar de él desde hace tiempo, pero jamás me adentré a escuchar su propuesta hasta el día de hoy. Como se dijo con anterioridad, Son es alguien bastante incógnito. Es decir, ha hecho un montón de cosas, incluso ha colaborado con grandes artistas nacionales como Natalia Lafourcade o Julieta Venegas, pero parece ser que su persona no resuena entre los grandes nombres nacionales. Nació en el 84 en Guadalajara, México, y se sabe que tuvo algunos grupos en los años 2000, uno de ellos es Noveau, y no se sabe de su existencia porque su música esté registrada, sino porque hay videos en YouTube que evidencian sus presentaciones en vivo, como este del 2003 donde están tocando en su natal estado. Viendo detenidamente a la banda, parece algo medio post-rock debido a la incorporación de instrumentos típicamente orquestales como el violín y el piano. En lo personal, me gustaría algún día ver todo ese material en buena calidad, creo que legítimamente sería una pieza importante del rock mexicano. Más tarde estudió música en Inglaterra, formando algunos grupos pequeños por ahí, de los cuales no encontré algún registro. Su pico de popularidad no llegaría hasta que incursionó en Porter, un grupo mayormente orientado al indie rock, actuando como su vocalista y cuyo primer proyecto, Donde los Pomis Pastan del 2005, es un rock tipo indie con toques orquestales, electrónicos e incluso de hip hop por aquí y por allá, y me gusta esa mezcla a pesar de que suene como algo raro, porque la ejecutan bien sin que se escuche fuera de lugar. La banda fue harta popular a mitades de los 2000 en el país, sobre todo porque su estilo congeniaba perfectamente con la subcultura emo que estaba tan de moda durante esos años. Aquí Juan aún no desarrolla su voz por completo, y las letras tienen un enfoque propio del género, muy orientadas al desamor y temáticas de ese tipo. Por los ritmos y el tipo de acordes utilizados se ve una clara influencia del Midwest emo, y canciones como Girl Me demuestran eso. Es un disco variado, y canciones como Daphne rompen con la monotonía rockera sin salirse del molde y por consiguiente, no sentirse anticlimático. De hecho, el sintetizador usado me recuerda al Idiotech de Radiohead, y puedo ver influencias notorias de este grupo dentro del disco. Demasiado bueno para ser un simple EP. Sin dudas, un gran hito
esto para aquellos que fueron adolescentes en los años 2000, seguramente, esto fue la banda sonora para muchos góticos y no góticos de la época. 2 años más tarde, lanzan su primer disco de larga duración, Atema Auke. Aquí ocurre un cambio significativo, y es que la voz de Juan suena más a Juan. Ya entenderán a lo que me refiero cuando lleguemos a la reseña. Tiene canciones muy hermosas como Vaquero Galáctico, que empieza con un hermoso piano y progresivamente transiciona a un rock más dream pop. Hay una evolución en cuanto a su sonido y es notoria la dirección experimental que querían proyectar, con sonidos todavía más sutiles y mediante la combinación electrónica orquestal, añadiéndole además, un toque de psicodelia. El álbum termina con una canción funk experimental que progresa cada vez en una amalgama de estilos y combinaciones que no suenan tan coherentes, pero Porter nos demuestra todo lo contrario, una excelente forma de terminar el disco. Pero no se ilusionen tanto, porque este sería el último proyecto de Porter donde Juan participó. En futuras entrevistas, expresó abierta y literalmente que no le gustaba estar en ahí, así sin rodeos, sobre todo porque las decisiones se regían por un sistema democrático que no le permitía tener la suficiente libertad creativa, pues mientras la banda estaba encasillada en lograr un estilo rockero y apegarse lo más posible a esa etiqueta, Juan era ese típico miembro de alguna forma reprimido que siempre quería hacer cosas nuevas, pero cuya agrupación no lo dejaba, creando así una discordancia bastante fuerte. Empecé con Porter, que realmente nunca me gustó Porter, realmente nunca me gustó Porter, realmente nunca me gustó Porter, realmente nunca me gustó Porter. En otra entrevista menciona textualmente: yo fui el que separó a Porter, quien dijo ya, comenzábamos a dejar de llevarnos chido, estaba bien incómoda la vibra, nos subíamos al escenario y era horrible, pleitos, casi a golpes. ¿De qué se trata? El Atema Auke salió a regañadientes, todos nos decíamos: es que tú tienes que hacer esto, y la neta nadie vio lo que yo hice. Igual y la gente madura, ellos son muy talentosos. No descarto para nada el poder regresar. Que tenga entendido, no quedaron en malos términos, pero es bueno saber esta información para tener más contexto. Más tarde se reagruparon durante el Vive Latino, que fue entre el 2012, y volvió a abandonar el proyecto no sin antes hacer un último single juntos llamado Kiosco, del 2013. Para muchos fanáticos, este concierto significó el final de su adolescencia, una etapa de transición hacia un futuro más maduro y marcado por nuevos gustos, pues ves los comentarios en varias de sus canciones y siempre habrá quien exprese su nostalgia de cuando era adolescente en los años 2000 y escuchaba a esta banda. Mientras tanto, para Porter significó una renovación mediante el cambio de vocalista, y álbumes que apelan hacia una identidad nueva, un ejemplo de que incluso una banda puede escapar de ese sonido 2000ero y hacer algo maduro y renovarse sin perder su esencia y seguir siendo fresco, pues para muchos, la banda era como un Radiohead mexicano en sus primeros discos, pero ahora son genéricos, o eso dicen algunos. Hay dos grandes bandos en esto, tanto los que creen que el grupo se arruinó cuando Juan salió, y los que creen todo lo contrario, que de hecho mejoró tras la incorporación de David Velasco, su vocalista actual. Sea quien tenga la razón, creo que cada etapa brilla por cosas distintas, ambos son buenos a su manera. Pero bueno, ya repasado todo esto, es hora de entrar en materia con el álbum que nos compete el día de hoy. Queremos hablar. El disco que voy a reseñar se titula Mermaid Sashimi, o por su traducción, Sashimi de Sirena, lanzado en 2009. Antes de este disco, Juan había subido algunas canciones a su MySpace, y cuenta que varias del álbum ya las había hecho mientras estaba en Porter, pero debido a que no se las aceptaban, nunca formaron parte de algún proyecto del grupo. A pesar de que sea su álbum debut como solista, indirectamente participaron miembros de su anterior banda, tanto músicos como el propio productor, algo que me recuerda a los primeros proyectos en solitario de Tom York, que indirectamente involucraban cosas de la banda, ya sean canciones desechadas o la participación del mismo mezclador y diseñador gráfico. La primera escucha fue interesante, el disco tiene una gran influencia de la música electrónica, jazz, música de piratas, orquesta, pop,
Vaya, este disco tiene de todo y la creatividad de Juan ayuda a que estos elementos se sientan frescos y naturales, nada forzados o anticlimáticos, y un diseño de sonido creativo que involucra ruidos cotidianos para lograr ritmos interesantes. Ah, y recuerdan que les dije que a partir del primer disco de Porter la voz de Juan sonaba más a Juan. Bueno, lo que sí me pasó a primera escucha y creo que a más de uno le llamó la atención, es la voz del artista. Con todo respeto a su persona, la primera vez que lo escuché pensé que estaba colaborando con alguna vocalista mientras él hacía las instrumentales, pero no, grata fue mi sorpresa cuando revisé los créditos de todas las canciones y me percaté que esa era su voz. Miren, no soy un experto en el canto, pero jamás en mi vida he visto a un artista que sea capaz de hacer una voz tan femenina y que encima suene bien. Eso fue todo, conforme más escuchas te vas acostumbrando, pero las primeras veces es imposible que no te llame la atención. No sé cómo logra esa voz, pero lo admiro por eso, me imagino que se necesita mucho entrenamiento para lograr algo así. Ahora y adentrándonos al disco por completo, la primera canción, The Remains, es progresiva y rica en texturas, armonías y vocalización, junto a unas líricas en inglés, que expresan lo que parece ser, las expectativas de lo que soñamos contra el contraste de la realidad de aquello soñado, o al menos así lo interpreto yo. Definitivamente, The Remains fue la mejor forma de abrir con este álbum. La segunda canción, Nada, es uno de sus grandes hits, con tintes orquestales y un diseño de sonido entre lo pop y lo experimental aunado a un coro sumamente pegadizo. A pesar de lo hermosa que se escucha, dicha canción tiene un trasfondo muy delicado, pero del que hablaremos más adelante para continuar con la reseña. Ay, no sé nada. La tercera canción, de la cual se debe el título del álbum, contiene en su haber unos ritmos exquisitos, y una instrumental que combina literalmente instrumentos como el acordeón y los modifica de una manera electrónica, obteniendo como resultado un ambiente medio aniñado y líricas que también hacen alusión a un suceso delicado, del cual les hablaré más adelante. Por su parte, Goldfish es un tema folk y rockero que en lo personal me encanta, su lírica habla sobre un pez caníbal, y en algunas partes se puede intuir una especie de crítica a las acciones de los ricos, con letras como: destrozamos esta tierra, es hora de partir para siempre. Los ricos serán los primeros en subir a bordo. Las minorías tendrán que tomar el próximo barco. Mientras tanto, en Camilla al quirófano a medio sedar, es un interludio ambiental cuyo sonido es fresco pero fúnebre. El sexto tema, Cat and Whirlpool, es quizás la pista más variada de todo el disco, dura 8 minutos y comienza con una construcción progresiva de percusiones de una forma creativa, hecha a base de sonidos orgánicos como el frotar un globo. Más tarde, el track se convierte en música de piratas, con líricas haciendo alusión a estos conceptos marítimos, para después transformarse y dar pie a un paisaje nublado, para luego terminar convirtiéndose en una especie de house ambiental. El track tiene muchos matices y cada uno transiciona naturalmente, y eso me encanta. Habla muy bien de alguien que sabe construir paisajes a través de la música. Lo único que no me gustó es el diseño de sonido de los kicks de la parte electrónica, creo que no había necesidad de agregarles tanto reverb, pero de ahí en fuera, sigue siendo una buena canción. Siguiendo con Unicorns Puberty, va por esa línea electrónica, para en ratos ser interrumpida por lo que parece ser rock suave, y luego volver nuevamente a la producción del inicio, con líricas medio abstractas que combinan perfectamente con el carácter del tema. No es una mala pieza, pero sí creo que es la menos memorable de todo el conjunto. Seguimos con Marinella, otro interludio orquestal bien estructurado, en cuyo contenido alberga un paisaje mágico que pareciera provenir de alguna película de Disney. De hecho, y sin miedo a equivocarme, creo que es una versión orquestal de su tema Nada, usando los mismos acordes pero en otro contexto. El Resplandor es quizás la pieza más popera de todo el álbum, optimista, energética y hermosa de escuchar. Su letra es optimista y debido a su uso constante de metáforas, es un poema hermoso que incluso sin el contexto musical, se te hará hermoso.
Mientras tanto, Monitor Flotando muestra señales de vida, es una canción alucinante, otro interludio pero el cual contiene una ambientación futurista que queda perfecta con la temática planteada en su título, y la voz de Juan robotizada. Los sonidos tecnológicos, los pads ambientales y su bajo potente que para los más graciositos puede que les recuerde al intro de un show más. Conectan perfectamente para establecer este paisaje. No sé por qué, pero puedo notar la influencia de Radiohead escuchando esta pieza, sobre todo de Kid A. Toma esta menta, es la 11ª canción del álbum. Incorpora elementos del jazz y efectos de sonido futuristas medio raros. Probablemente sea la canción más directa en cuestión de letras, pues cuenta una historia sobre alguien que viaja al pasado para evitar que una persona nazca. Aparte, por su título y una línea se puede intuir que hace alusión a la pastilla del día siguiente. La del día siguiente administrar. Lo sé, es raro encontrar una canción que literalmente hable sobre viajar al pasado para que alguien no nazca, pero ¿qué les digo? La creatividad de Juan no tiene límites. Por cierto, soy el único al que le da risa cuando dice que bailará breakdance con tu mamá. Bailar breakdance con tu mamá. La última canción es realmente larga, pues esta misma dura 18 minutos y se titula Ana Paula, un nombre que ya había estado presente en un disco de su anterior banda. Cuenta Juan que se trataba de una amiga suya que falleció, siendo esta canción una especie de despedida simbólica. Cuando vi su duración pensé que sería un tema ambiental, pero no. Es como cualquier canción del álbum, empezando con lo que parece ser una polka, y luego transiciona a una melodía de piano acompañado con una orquesta. Todo esto dura hasta los 6 minutos para posteriormente dar paso a un silencio absoluto por 10 minutos completos hasta que nuevamente regresa la instrumentación, haciéndote sentir como que estás dentro de un desfile, alegremente. Algo que literalmente hizo Porter en la canción del mismo nombre, solo que en menor duración y con casi las mismas líricas, aparte de que Juan agrega algunas letras extra que conectan con la canción anterior, haciendo una alusión a que evitó su embarazo para de alguna forma simbólica, superar esa pérdida, terminando con una reflexión interesante y que yo considero de gran importancia. Si tú eres de los que les cuesta olvidar, mejor evita tu pasado. No es un mal final, de hecho es una hermosa composición que en su conjunto logra transicionar entre cada acto de forma impecable y natural. Sin embargo, no veo cuál fue la necesidad de dejar 10 minutos de absoluto silencio, supongo que conlleva un significado, o tal vez era como un easter egg para la gente que lo escuchaba en CD o en otros formatos y no podía ver la barra de reproducción, aunque bueno, era 2009, el iPad ya existía. Sea como sea, es una canción excelente. Como conclusión, este disco es como si se hubiera extrapolado todo lo orquestal y electrónico de los discos de Porter, deshaciéndose casi por completo del rock pero manteniendo varias características que tenía dentro del grupo, como su característica voz o el uso de 2 idiomas. Aparte, la personalidad alegre y juguetona de Juan resona en todo el disco, tú lo ves en entrevistas y notas a una persona sencilla, alegre y siempre con ese humor medio sarcástico y juguetón, lo cual refleja muy bien en este disco. Verán, hay trabajos que escuchas y es imposible separarlos del artista, no porque haya hecho algo necesariamente malo, sino porque ves su personalidad reflejada en él. Al escuchar ese material, es como si lo estuvieras escuchando a él, valga la redundancia. Por último pero no menos importante, es uno de esos discos que no puedes catalogar tan fácilmente dentro de un género específico, lo cual habla bien del genio experimental y esporádico que tiene Juan para con su música. Ya, pero, ¿eso es todo? ¡No! Más tarde en 2011, Juan y Simone Pace, no sé cómo se pronuncie, formaron a IOU, actuando como vocalista y lanzando su primer y único material de larga duración, titulado Space Ins. En él se regresa un poco al rock que había desarrollado en Porter pero incorporando todavía más influencias electrónicas. Un proyecto
proyecto disfrutable si te gustó ese primer material de Juan. Su último disco de larga duración fue 7, con títulos extraños, una duración corta pero enfocado en el cristianismo. Y para ser un disco de esa índole, está muy bien construido y me parece original. El talento y creatividad de Juan no se pierde independientemente de sus creencias, y eso para mí merece respeto. El disco tiene un tinte espiritual y folk, que si te gustan artistas como Ed Maverick no será una escucha desperdiciada. Y ya por último, entre 2018 y 2021 estuvo muy activo, sacando varios singles y vlogs en YouTube. Uno de esos vlogs se titula, La historia más difícil de mi vida. En este video, Juan menciona que fue abusado por su padre desde que era niño, que por tal motivo desarrolló alcoholismo y que todos estos sucesos inspiraron algunas canciones como Mermaid Sashimi, en cuya letra decía explícitamente que necesitaba oxígeno, que estaba inspirado en lo que le pasaba durante sus ataques de ansiedad y los abusos, no podía respirar. Y si ves el video de Mermaid Sashimi, es como muy interesante porque nunca lo vas a volver a ver igual, güey. O sea, como el güey pintándose los labios, así, la letra dice así, no puedo respirar, güey, no puedo respirar. Y yo así me sentía, me tenían que hospitalizar. Me llevaban al hospital porque no podía respirar. Después me daban como estos ataques de pánico durante el día. Y no podía respirar. Sentía esa misma porque se ponía encima de mí y no me dejaba respirar, güey. Y era horrible, güey. Era así como, pues, espantoso, güey. No solo eso, menciona también la manipulación de su madre por tratar de encubrirlo todo, y que su historia con el alcoholismo le inspiró para escribir la canción Nada. Y mi mamá así como que siempre se encargó como de encubrir todo. Y era de que, ay sí, Jorge es sonámbulo y se la pasa entre los cuartos. Y así como, todos de niño así como que tapas todo, a pesar de que ves así como que le puso los cuernos, como que veíamos así como que se le sentaban hombres en las piernas, en las posadas, como cosas así. Como que lo vas callando y es como raro. A pesar de que tenía tristeza y no entendía y estaba enojado, pero en la canción de Nada como que habla un poquito de eso, de que como yo estaba muy solo de niño y muy atormentado, como que aprendí a sentir la presencia de Dios. Y es como que mucha gente también así, yo creo que ha escuchado tantas historias de mí así de que está loco, güey. Y no estoy loco, güey. Así, no escucho voces ni nada. Afortunadamente, expresa que actualmente está feliz y estable y que la espiritualidad le ayudó a superar todo esto. En conclusión, Juan Son es un artista interesante, una propuesta diferente ante un mercado musical saturado casi siempre de los mismos estilos. Si quieres refrescarte y obtener una experiencia nueva, este disco está completamente recomendado, pues por más experimental que sea, sigue siendo accesible, y de hecho, sería el disco que más le recomendaría a cualquiera que quiera conocer su propuesta. Vaya, creo que debería hacer esta dinámica más seguido, pues me ayuda a descubrir talentos nuevos de los que muchas veces jamás pensé encontrar. Yo soy Rad Luza, y les deseo un feliz día de la independencia atrasada. Hasta luego.